Saludos, mi nombre es Sandra Patricia Castañeda Munera, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD, y compartiré con ustedes dos temas del curso de legislación laboral. Tenemos las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Dentro de las obligaciones del empleador tenemos poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, todos los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. De igual forma, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador todo lo que son las licencias de sufragio, desempeño de cargos oficiales transitorios o de forzosa aceptación, la calamidad doméstica, comisiones sindicales, asistir a entierros de los compañeros siempre y cuando las labores no sean afectadas. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. También presentamos un cuadro de obligaciones del empleador de acuerdo a si son obligaciones mensuales, semestrales, anuales o aplicables solo a algunos trabajadores. Entre ellos tenemos el de la pensión, que es el 15.5% del salario de cada trabajador, del cual el 11.625% está a cargo del empleador, el 12% de en salud del salario que corresponde para cada trabajador, del cual el 8% está a cargo del empleador. Los riesgos profesionales, dependiendo de la clase del riesgo de la actividad económica que desarrolle cada empresa, varían entre un 0.5% hasta un 8.7% del valor de la nómina mensual. Aportes a las cajas de compensación, que equivalen al 9% del valor total de la nómina mensual pagada en su integridad por el empleador. Horas extras, que son las horas extras en donde el recargo son del 25% sobre el valor ordinario de la hora cuando son jornada diurna, y nocturna tiene un recargo del 75%. Las obligaciones semestrales es la prima de servicios, que equivalen a 30 días de salario por año, pagadero semestralmente en junio y en diciembre. Las obligaciones anuales, que son las cesantías, que las tenemos 30 días de salario por año, los intereses de las cesantías que corresponden al 12% anual sobre cesantías liquidadas a 31 de diciembre de cada año, las vacaciones, que son 15 días hábiles de descanso remunerado por cada servicio. Las obligaciones aplicadas solo a algunos trabajadores es la dotación, que es una entrega de vestido y calzado 3 veces al año. La licencia de maternidad, corrijo en este cuadro, son 14 semanas para el 2015 que se ha establecido de descanso remunerado a partir de la época de parto, y en la licencia de paternidad son 8 días hábiles de descanso remunerado a partir de la época de parto. ¿Qué obligaciones tiene el trabajador? Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural que tiene, los instrumentos y útiles que le hayan facilitado para la prestación de sus labores, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con los superiores y los compañeros de trabajo, no comunicar con terceros salvo autorización expresa informaciones que tengan carácter reservado o cuya divulgación pueda afectar la empresa o su empleador, realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedad profesional, estar comunicando oportunamente al empleador todas las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios, y prestar la colaboración posible en caso de siniestros o de un riesgo inminente que afecte o amenace las personas o la empresa o el establecimiento. ¿Qué provisiones tiene el empleador? Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores sin autorización previa de ellos o sin una orden judicial, excepto en estos casos. Respecto a los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 114, 151, 152, 153 y 417 del Código Sustantivo del Trabajo.
Las cooperativas también pueden hacer retenciones hasta de un 50% del salario y las prestaciones para cubrir sus créditos y los pactos que se hayan realizado. En cuanto a los auxilios de cesantías y las pensiones de jubilación, los patronos también pueden retener el valor respectivo en los casos de los artículos 255 y 283. También es una prohibición estar obligando en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el patrono. Exigir o aceptar dinero del trabajador como una gratificación para que se le admita en un trabajo, es decir, comprar el patrono. Limitar o presionar en cualquier forma el trabajo en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el derecho al voto. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios del trabajo o permitir rifas, colectas, suscripciones en los mismos sitios. Emplear en las certificaciones las llamadas listas negras, que lo que hacen es dañar el clima laboral y afectar directamente al trabajador, haciendo que no se pueda ocupar en otras empresas o que sea separado del servicio. Otra prohibición es ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Prohibiciones a los trabajadores. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento todos los útiles de trabajo o las materias primas sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, excepto que sea un guarda de seguridad o celadores que se le es permitido. Faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso del empleador, excepto en casos de huelga en donde deben abandonar el lugar del trabajo. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender las labores, promover suspensiones intempestivas o excitar a su declaración o mantenimiento, sea partícipe o no de ellas. Hacer colecta, las rifas, suscripciones también le es prohibido. Coartar la libertad para trabajar o no para trabajar o para afiliarse a un sindicato. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos para lo que se le fueron entregadas. Pasando al otro tema, es sobre el salario y sus elementos constitutivos. El salario, de acuerdo al artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990, establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones, valor del trabajo suplementario u horas extras, comisiones, porcentajes a las ventas, valor del trabajo en días de descanso obligatorio. ¿Qué no constituye salario? Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como pueden ser primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participaciones de utilidades, excedentes de la compañía solidaria, o lo que también puede recibir en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como medios de transporte, gastos de representación y propinas, elementos de trabajo y otros semejantes, alimentación, habitación o vestuario, siempre y cuando no hayan sido pactados como salario en especie. ¿Qué tipos de salario tenemos? Tenemos el salario mínimo legal, que es el fijado por la ley. Para el 2015 el salario mínimo mensual legal vigente es de 644.350 y el subsidio de transporte es de 74.000 pesos. Empieza a aplicar a partir del 1 de enero de cada año. Normalmente el salario mínimo legal es modificado al inicio de cada año y modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior. También tenemos el salario integral, que de conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código,
no puede ser un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales. Vale aclarar que esta estipulación escrita de salario debe retribuir el trabajo ordinario, compensar de antemano todo lo que tiene que ver con prestaciones, recargos, primas legales, extralegales, cesantías, subsidios. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no puede ser inferior al 30%. El salario en especie. El salario en especie constituye un salario que es una remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, que puede ser alimentación, habitación o vestuario, y que el empleador suministra al trabajador. Tiene aspectos a tener en cuenta, como son: el salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. Si no es explícito, cabe la regla de que no puede llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario, y en caso de que el trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor no puede exceder del 30% del salario total devengado. ¿Qué excepciones tenemos para embargar el salario a favor de las cooperativas legalmente constituidas? En los casos de los embargos por pensiones alimentarias, casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo el salario, incluso el mínimo legal. Igual tratamiento se le dan a las prestaciones sociales. El excedente del salario mínimo solo es embargable hasta un 20% sin importar el monto del salario. Descuentos permitidos. Son permitidos los descuentos y retenciones por conceptos de cuotas sindicales, de cooperativas y cajas de ahorro autorizadas en forma legal, de cuotas con destino al seguro social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas y de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado. Descuentos prohibidos. Uso de arrendamiento de locales, que precio de alojamiento, que provisión de alimentos, que para avances o anticipos de salario, que pérdidas o averías de elementos de trabajo, que indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas o materias primas, herramientas o útiles de trabajo, deudas del trabajador con el empleador. Características propias del concepto de salario. Los periodos de pago. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos, en moneda legal. El periodo de pago en jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor de un mes. La estipulación en moneda extranjera. Cuando el salario se estipula en moneda o divisas extranjeras, el trabajador puede exigir el pago de su pago equivalente en moneda nacional al precio en el que está en el momento. Provisión del trueque. Se prohíbe el pago en salario en mercancía, fichas u otro, a menos de que haya sido pactado como forma de salario en especie. Salario sin prestación del servicio. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a recibir el salario aun cuando no haya prestado el servicio, si es por culpa del empleador. Lugar y tiempo de pago. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde está el trabajador, donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese. No puede ser ni en centros recreativos, ni en bares, ni en ningún otro lugar así. Irrenunciabilidad y prohibición de cederlo. El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que predetermine la ley. Falta de estipulación. Cuando no se haya pactado expresamente el salario, se debe pagar el que ordinariamente se paga por la misma labor, y a falta de el que se fije tomando en cuenta la cantidad y calidad del trabajo, la actitud del trabajador y las condiciones usuales de la región. A trabajo igual, salario igual. Al trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también se le debe de remunerar en iguales condiciones. No se puede discriminar ni por sexo, ni por edad, ni nacionalidad, ni raza, ni religión. Las conclusiones que tenemos para este trabajo es que cumplir a cabalidad con el Código Sustantivo del Trabajo no solo evita sanciones y multas innecesarias, sino que ayuda a mejorar el clima organizacional de la empresa. De igual forma, todo lo que vimos acá fue aplicado en el trabajo colaborativo número 1, con el simulador que hicimos de la película El Método, en donde hicimos todo el proceso de afiliación
hojas de vida, manejo de hoja de vida, pago de nómina de los trabajadores. Y a continuación tenemos las referencias bibliográficas con las que hicimos este trabajo. Muchas gracias por su atención.